bienvenidos, bienvenidas. Vamos a, dentro de la parte de búsqueda y de experiencias que tenemos en estas jornadas, que bueno, lo primero quiero agradecer a todo el equipo que se ha encargado de organizarlas, como siempre, Kiara, Ainhoa, Pepe, Pablo, porque creo que son muy necesarias y muy importantes para vosotras y vosotros. Hay una cuestión en las asignaturas de producción y gestión que compartís todos los recorridos, que siempre surge cuando empezamos a hablar de presupuestos y de presiones varias. Sabemos cómo encarar o aprendemos a encarar la producción de un espectáculo, y siempre nos topamos con el problema del dinero, que al final es un problema recurrente y que a todo el mundo le deprime mucho porque no sabemos exactamente dónde encontrar la financiación necesaria para llevar a cabo nuestros proyectos, incluso siendo proyectos pequeñitos que todos y todas sabemos que vamos a enfrentar cuando salgamos de la escuela. Entonces, con los alumnos y alumnas de tercero de dirección de la asignatura de producción y gestión, decidimos hacer un estudio un poco de los recursos que podíamos encontrar, tanto públicos como privados, para intentar buscar esta financiación que siempre se nos hace un poco cuesta arriba. Vamos a dividir esta conversación, esta charla en dos partes. Una de ellas, la primera, vamos a hablar de recursos privados, podemos encontrar en diferentes empresas, bancos y demás. Y en la segunda parte vamos a hablar de recursos públicos, de ayudas, subvenciones, residencias, etcétera. En la primera parte se han encargado de hacer esta recopilación Abel Ferris, Daniel Bellido, Suheila Duque y Sara González. Y van a exponer sus hallazgos Abel Ferris en primer lugar y Daniel Bellido. Abel. ¿Se me oye? ¿Oli? No, es que prefiero levantarme. Es que se quiere levantar. Que yo estoy estar sentado. ¿Ahora se me oye? Sí, ¿no? Vale, guay. Vale. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Desde mi humilde lugar de no tener tampoco mucha idea, como dice Rosa, de habernos puesto a investigar, bueno, yo os voy a exponer un poco lo que he encontrado y cómo yo lo entiendo, ¿vale? Prefiero estar de pie porque siempre me quejo de los profes que leen PowerPoint todo el rato y voy a intentar no convertirme en ello, para que sea un poco más dinámico. Bueno, yo creo que para ubicarnos un poco en esto, lo primero sería tener una idea, ¿no? Crear una idea. Retomándolo también un poco con el rollo de interrelación, creo que para tener una idea, y esto lo sugiero también para la escuela, está guay fomentar estos grupos de creación que igual en interrelación se nos quedan muy cortitos, y se podría hacer que esto pues como que durase más y fuese realmente, pues como pasa en otras facultades como en Barcelona o tal, grupos de, pues no sé, ¿no? De un mes, por ejemplo, donde poder crear algo en conjunto y poner todo esto a lo que nos enfrentamos en práctica de verdad. Y esto creo que también responde un poco a cuestiones que se quedaban ahí con la compa del Teatro del Barrio. Después de tener una idea y hacer la creación e intentar llevarla a cabo, pues hay que venderla, ¿no? A mí hay algo de esto que rescato un poco de la charla anterior, que no me ha gustado mucho en los hallazgos que tengo, que te tienes que meter mucho en ideas de mercado laboral. O sea, sí que realmente todo lo que corresponde a recursos de financiación privada entran en un sistema pues como muy capitalista, de vender tu idea y venderla ahí pues como al mayor rendimiento posible, ¿no? Es duro porque pues lo que hablábamos antes, ¿no? Estás aquí en
marco pedagógico y te enfrentas a esto que es muy voraz. Entonces por eso remarco que igual mola lo de ser un equipo, ¿no? Porque pues más mentes piensan más y de alguna forma te sientes como más apoyado y el ir en conjunto creo que es más fuerte. A ver, ¿qué os expongo un poquito? Los recursos de financiación privada, sobre todo en España, empiezan a tener importancia a partir del 2008, ¿vale? Porque creo que esto Rosa si no me corrige, creo que hay unos cambios de legislación en los que, bueno, las empresas que empiezan a financiar proyectos culturales y teatrales, escénicos y demás, pues pueden desgravar Hacienda y tienen como una serie de beneficios. Entonces ahí surge un mercado importante, ¿no? que puede ser de incentivación para atraer a las empresas privadas a aportar estas financiaciones. Es verdad que tampoco hay muchísimo, o sea, cuesta bastante encontrar apoyos, pero bueno, los hay, ¿vale? Esto se trata de motivaros y yo los he encontrado y los hay, y hay cosas que resultan bastante interesantes. Decir también que esto es un sistema que en Estados Unidos funciona muy bien, que aquí, pues desde el 2008 está empezando a implantarse. En el mundo del musical es donde yo he encontrado más hallazgos, donde sí que ves muchos partners y muchas empresas que colaboran, y es verdad que en el panorama alternativo pues como que cuesta más o es más pequeñito, ¿no? Pero bueno, los hay, o sea, la cuestión es encontrarlos y sobre todo yo creo también hacer un buen plan de proyecto, de vender ese proyecto, ¿no? O sea, al final un buen plan de marketing, que en esto es lo que también pues yo creo que molaría más formación desde aquí, saber un poquito más de esto, porque sí que a veces te encuentras un poco como, wow, todo esto ahora lo tengo que abarcar yo y no sé muy bien por dónde empezar, ¿no? ¿Qué más? Empiezan con, o sea, lo ideal y lo que se está tratando de llevar aquí a cabo, como ocurre en muchos teatros, como modelo, es que sea un tanto equitativo y un equilibrio entre lo que es la financiación privada, la financiación pública y luego lo que se obtiene de taquilla, ¿no? El rendimiento del espectáculo. Entonces, lo ideal es como encontrar ese equilibrio. Luego Lucía de esto os hablará más también, que os hablará de financiación pública y todos los recursos públicos que hay, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, pues que pueden cohabitar, ¿no? O sea, que tú puedes acceder a recursos públicos y a recursos privados y con todo esto pues tratar de llevar a cabo tu espectáculo. ¿Qué más os cuento? Bueno, hay ejemplos de esto, como son el Teatro Real, ¿vale? O sea, grandes teatros de aquí funcionan así. El Teatro Real es uno de los grandes ejemplos y bueno, fuera de España pasa en muchísimas óperas, ¿no? Que están financiadas privadas. Y luego es algo que a mí también me llama mucho la atención, que en el mundo de la música ya va funcionando mucho tiempo, ¿vale? O sea, si os fijáis, todos los festivales de música, que hay un montón, y cada vez hay más, ¿no? Como que hay un auge notable de los festivales de música, todos tienen partners privados. Y eso también es como una pregunta interesante hacernos desde el mundo del teatro, de si en la música está funcionando y hay un auge, porque aquí como que cuesta un poquito de que arranque, ¿no? O solo igual que en el mundo de la música, pues puedes ver distintos tipos de festivales, tienes macrofestivales, pues como pueden ser el Primavera Sound o el Mad Cool o todo esto, hasta festivales más pequeñitos, pero que funcionan y que atraen a mucho público. Investigar un poco ese modelo y plantearlo desde el panorama teatral podría ser también muy interesante, ¿no? A ver, vamos a empezar si queréis. Bueno, los retos del sector son estos, ¿no? Lo que os cuento, que al final la empresa privada pues también sienta atracción hacia lo que hacemos y pues nos done recursos y sea más fácil ir encontrando pues estos partners dependiendo también de las necesidades de tu espectáculo, pero bueno, que igual que hay 1000 tipos de empresas privadas, pues como focalizar esos tipos de empresas privadas a los distintos espectáculos que ofrecemos, ¿no? Bueno, todo esto lo que os cuento, ¿no? Plan de marketing. Vale,
si podemos avanzar un poquito más. Vale. Bueno, esto, ¿cómo funciona la financiación de espectáculos en vivo? Pues bueno, tenemos distintos tipos de financiaciones privadas a las que podemos intentar recurrir, ¿vale? Como os digo, desde el 2008 cuentan con una serie de beneficios fiscales que lo hace atrayente. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de... Porque igual, pues hay empresas más pequeñitas a las que podemos proponer este intercambio, esta financiación, y ni siquiera saben, porque pues, en este país muchas veces todo lo que pertenece a nuestro mundo es desconocido, que tienen beneficios fiscales, ¿vale? Entonces eso es muy interesante. Vale, lo primero que tenemos, que creo que todos conocemos, son los crowdfundings o los micromecenazgos, ¿vale? Si bajamos un poquito, que son plataformas online, ¿vale? Que yo creo que la mayoría conocéis por lo menos dos, en las que, bueno, tú diseñas tu proyecto, planteas tu proyecto y ofreces una serie de recursos a cambio de las donaciones, las distintas donaciones que se pueden aportar. Son donaciones privadas, ¿vale? Se pone normalmente un límite al que tienes que llegar y tienes un tiempo máximo para conseguir esas donaciones. Está interesante porque es un sistema como fácil de acceder, rápido y que tiene la ventaja de que ahora todo circula por las redes sociales. Entonces, pues es un sistema que es muy fácil de hacer circular por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que ahora usamos, ¿no? Y que, por lo que yo he visto y llevo viendo varios años, bastante gente recurre a ello, ¿vale? Sí que es verdad que igual se queda corto para proyectos pues, de más envergadura, pero bueno, como un inicio de un proyecto pequeño y para empezar a moverte también un poco en este sistema puede ser interesante, ¿no? Y bueno, aquí os he enumerado algunas de las plataformas de crowdfunding que más funcionan con el panorama cultural, ¿vale? En las que más se abren a proyectos artísticos, o en las que más fácil o más recursos dan a poder diseñar y plantear tu proyecto, ¿vale? Cada una pues te metes en ellas y vas viendo pues cómo diseñar un perfil, cómo abrir y presentar tu proyecto, ¿no? Normalmente se solicita un vídeo, se solicita pues que escribas un poco el proyecto y qué es lo que tú ofreces a cambio de estas financiaciones, ¿no? De estas donaciones que da cada persona. Y bueno, están interesantes. Luego, bueno, nos vamos a las inversiones privadas, ¿no? Que, bueno, aquí hay de muchos tipos, un poco también todo el tema de los partners, de empresas privadas que puedan estar interesadas en donar, en invertir en tu espectáculo. ¿Qué ocurre con esto de la inversión? Claro, la inversión no es una donación gratuita, por así decirlo. O sea, no es yo te doy este dinero y si sale bien, genial, y si no sale bien, pues nada, ¿no? Ahí te da un dinero y ya está. No, normalmente las inversiones buscan algo a cambio, ¿no? Es decir, yo en este momento invierto un dinero en tu espectáculo, pero si tu espectáculo no, doy por hecho que tu espectáculo va a funcionar, entonces ese dinero va a volver a mí en función de, bueno, pues de una parte del tanto por ciento que ya he invertido, pues eso ya son distintas negociaciones las que se hacen, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, claro, porque si alguien invierte luego va a querer recuperar esa parte de dinero que ha invertido, ¿no? Es como un anticipo que luego ha de ser devuelto de alguna forma, o así lo he entendido yo, ¿no? Vale, eso lo he dicho bien, ¿no? Bueno, va por ahí, vale. Y seguimos. Bueno, aquí menciono, hay como varias empresas privadas que, por lo que yo he investigado, se desarrollan única y exclusivamente en un marco de la cultura. O sea, como que han encontrado ahí cierto beneficio y se supone
que te lo ponen más fácil que otras empresas que a priori no hayan trabajado nunca en el sector cultural. E incluso, pues, he encontrado también una asesoría jurídica que está única y exclusivamente focalizada en esto y que, por lo que cuentan además, tienen una cartera de inversores con los que siempre trabajan, a los que ofrecerles tu proyecto. Ellos te asesoran y luego ofrecen tu proyecto a estos inversores, ¿vale? Bueno, y luego pues nos vamos con los patrocinadores, con los partners, ¿vale? Bueno, hay varios tipos de partners, pero esto no os lo cuento porque nos extendemos, bajamos un poquito más. Y bueno, estas son algunas de las marcas, baja, ¿vale? Que, como veis, está también la Comunidad de Madrid, lo que os decía, el equilibrio entre lo que es la donación pública y la donación privada, ¿vale? Estas son algunas de las marcas que han patrocinado eventos relacionados con el teatro, ¿vale? Es verdad que todas estas marcas privadas que expongo suelen ser de grandes festivales, pues como el Festival de Mérida o de teatros de grandes dimensiones, pero bueno, no está de más saber que hay marcas como Cervezas Águila, ¿vale? Que de pronto pues ya han participado en proyectos de teatro y puede ser interesante, pues yo qué sé, de pronto les llevas una propuesta y oye, igual funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, hicimos hace años un cabaret en Matadero y una de las acciones que teníamos era que al principio repartíamos vino al público y conseguimos que nos patrocinara una marca de vinos, ¿no? Pues de pronto el proyecto les interesa que también tú puedas fomentar su marca y pues puede funcionar, ¿no? Y nada, pues hay muchas, ¿vale? Esto lo encontráis fácil en internet también. Te vas a cualquier festi y ves todos los patrocinadores que hay, que es un poco como funciona en el mundo de la música, ¿no? Hay patrocinadores más grandes como pueden ser Movistar o La Caixa o fundaciones de bancos, y luego hay patrocinadores más pequeñitos, pues como puede ser Cervezas Ávila. Y luego, por último, también tenemos todo el mundo de los bancos, ¿vale? Hay bancos como Triodos, como Open Bank, que tienen un apartado única y exclusivamente pensado para financiar proyectos de carácter artístico y cultural, ¿vale? Y luego tenéis también las fundaciones de los bancos, como pueden ser, que ahí hay también bastantes convocatorias y bastantes ayudas a nivel de producción, que son pues como las fundaciones de, bueno, aquí tenemos la fundación de Bankia, de Caja Madrid, que es la Casa Encendida, ¿no? Que dedica bastante a esto. Tenéis también la fundación de La Caixa, no sé, hay como varias que si investigas un poco sí que tienen cosas muy interesantes en las que tú puedes presentar tu proyecto y pues te financian parte de ello, ¿no? O bancos que te ofrecen créditos, que eso claro, luego también lo tienes que volver, pero que es una forma pues de conseguir a priori financiación. Y hasta aquí. Ahora os cuenta Dani un poquito más de marcas, ¿no? Nada, muchas gracias. Bueno, vamos un poquito a matacaballo, pero bueno, el documento lo vamos a colgar y lo vais a tener disponible. Ahí tenéis varios enlaces donde podéis investigar más. Os dejo con Daniel Bellido, que también habla de financiación privada. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible porque mi compañero ya ha dicho un par de las que tenía apuntadas, porque es más que nada, por ejemplo, para que yo tenía puesto para que vierais cómo funciona a lo mejor las bases de una convocatoria o qué os puede pedir, digamos, una empresa privada a la hora de enfrentaros a... O sea, qué te va a pedir, que a lo mejor ven que la viabilidad o sea, ¿qué van a buscar, digamos, si van a sacar dinero o no? Porque si no ven que vayan a sacar dinero, no van a soltar ni un euro. Exacto. Entonces, por ejemplo, voy a poner el que ha comentado ahora, el de On Bank, los requisitos que te pide, que la verdad es que te los lees y dan un poco de terror. Entonces, por ejemplo, te dicen como información general: la financiación de On Bank consiste en un préstamo con un límite máximo del 50% del coste de la preproducción. Luego, por ejemplo, te piden cosas tales como... A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Te obligan a contratar un seguro,
de un mínimo de 2.500 euros, con lo cual ya de lo que estás pagando se te va. O sea, te piden cosas como, hay un punto que es como, si no pagas nos quedamos con tu espectáculo, básicamente. O sea, como si digamos hubieras hipotecado tu espectáculo. O sea, en un punto dado, digamos que como aval das tu propia propiedad intelectual. Lo cual la verdad da un poco de miedo, así desde fuera, pero bueno, digamos que es justo porque al fin y al cabo te están dando bastante pasta. Eso por un lado. Luego, el de Art for Change, que es el de la Fundación La Caixa, que es el que comentaba mi compañero Abel, está muy fomentado a jóvenes creadores y de carácter contemporáneo, y principalmente son a creadores de aquí de España, que tengan residencia en España, y esto es importante. Por ejemplo, una cosa que os puede pedir la empresa a la que vais a pedir es los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante porque en función de cada empresa cambian, digamos, de lo que, por ejemplo, si tú haces un espectáculo que se salga de estos márgenes, vamos a decirlo así, de objetivos, a lo mejor no le interesa. Entonces eso hay que saber, hay que buscar, hay que, digamos que esa idea política que tiene esa empresa, ir a favor. Porque a lo mejor si vas a la contra no la van a aceptar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera con Art for Change hacer un espectáculo, tendría que ser algo que esté cerca de la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades o la paz, la justicia e instituciones sólidas, por ejemplo. En otras empresas, por ejemplo, se centran en la reducción de la pobreza, en el acabar con el hambre, las desigualdades. Entonces, es interesante ir viendo y conociendo cuáles son estas condiciones para saber en qué terreno te mueves con el espectáculo que estás planteando y saber a qué empresas vas a poder vender mejor o peor el espectáculo que llevas planteado. En otro ejemplo, luego también teníamos, bueno, tengo a Mercedes-Benz, que es curioso porque desde... Uy, esto no me lo cambiamos, ¿por qué? Ahí. Por ejemplo... esta es la anterior. Aquí. Mercedes-Benz, desde el año 2000, lleva colaborando... Mercedes-Benz España, vamos a hacer la aclaración. Lleva haciendo una colaboración con el teatro en España, sobre todo con la Fundación de Teatro del Siglo de Oro, con la que ha hecho varios montajes, como por ejemplo Macbeth, así que sean de clásico, es que a lo mejor este es un poco antiguo, pero había más. Un Doctor Fausto, si no recuerdo mal, El Verdugo. Por ejemplo, tienen un pabellón en Almagro, son los principales patrocinadores junto a Global Caja, que son básicamente, para que me entendáis, el Caja Rural de Cuenca, Caja Rural, todo este conglomerado de banca. Esas dos son los principales patrocinadores del Festival del Magro. Entonces es, por ejemplo, algo a tener en cuenta, ya que si a lo mejor tenéis pensado un espectáculo de Siglo de Oro, pues puede ser un importante patrocinador o una fuente de financiación, a lo mejor Mercedes-Benz o en este caso Global Caja o Unicaja como principales, como posibles inversores. Luego en el SGR es interesante porque es un poco como lo que comentaba mi compañero Abel, porque te sirven de, digamos, te hacen la gestión de, tú presentas tu proyecto y ellos valoran, digamos, buscan posibilidad, si hay viabilidad y si hay alguna empresa privada que pueda financiártelo o que pueda estar interesada. También estudian el caso a nivel público, o sea, si ven que a lo mejor es un nivel, digamos, en privado no termina de funcionar, pues buscan una posibilidad a nivel de financiación pública. Luego también iba a poner una anécdota, vamos a decirlo así, que me parece muy graciosa. También puede ser que a lo mejor haya alguien en particular
O sea, un particular que vaya a hacer una asociación de interés económico. Entonces yo, por ejemplo... Agrupación de interés económico. Entonces, a mí, buscando el otro día, me salió una cosa muy graciosa que lo voy a poner porque... me hizo bastante gracia. A ver si es esto. Esta. Pues bueno, si no a una mala, siempre puedes... Sí. Siempre... Uy, a ver, venga. Uy, aquí. Dice, bueno, siempre puedes hacer... llamar a alguien así que quiera desgravarse unos eurillos... Y, oye, nunca se sabe, yo qué sé. Es que me pareció... Bueno, me tuve que reír. Bueno, luego, por ejemplo, no sé... Ya. Sí. No, digo que necesitamos... Vamos, no sé si tenemos para que hable Lucía de los recursos públicos, pero ya solo añadir una cosita, y es que tanto las sociedades de garantía recíprocas como Mercedes, en este caso, mientras prepara Lucía... si os estáis preguntando si vosotros y vosotras que tenéis espectáculos pequeñitos y si podéis acceder a estas financiaciones, la respuesta es sí. Mercedes-Benz, por ejemplo, hace 2-3 años patrocinó un espectáculo que se llama Tiza, que se ha estado representando en los teatros Luchana y es un espectáculo muy pequeñito, totalmente patrocinado por Mercedes, pues porque les interesó. O sea, que no es algo inalcanzable, ¿vale? Bueno, gracias, Dani, perdona por el corte. Vale, pues os dejo con Lucía Colini, que ha preparado junto con Virginia Vilés, Verónica Pérez y Julia de Crescenzo el apartado de ayudas y recursos públicos. Vale, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Entonces, como bien dijo Abel, lo más importante para presentar cualquier tipo de proyecto, vamos a ver que hay distintos tipos de ayudas y cada una tiene sus requisitos, sus cosas y generalmente los tiempos en los que se puede presentar dicho proyecto son bastante acotados. Entonces, lo primero para decir es que me parece importante tener en claro que hay cosas que uno ya puede tener antes que nos pueden ayudar a la hora de estar listos y prevenidos para presentar estos proyectos. Entonces, si bien las ayudas van cambiando todos los años y cada una tiene sus particularidades, es importante como tener lo básico, el proyecto, este dossier donde tengamos bien en claro de qué se trata. Incluso hay ayudas que son simplemente al proyecto, que son impulsos a la creación, entonces ahí tiene que estar todo bien detallado, qué queremos contar, de qué se trata la fábula, todo lo que nos parezca, y tener distintas versiones, como bien antes Ana Belén decía, distintas versiones de nuestros dosieres para que se puedan ajustar. Tener esto preparado ya nos ahorra tiempo y nos deja con el tiempo justo para poder hacer una buena presentación. Otra de las cosas importantes va a ser el equipo. Es complicado a veces armar un equipo con antelación, pero sí asociarnos. Creo que lo dijo Abel antes, pero lo más importante es poder empezar a estar conectados, y lo mismo que decían antes los compañeros de interpretación, creo que esto es ayudarnos entre todos a salir, que la práctica es en el hacer, y en el hacer es que todos juntos, viéndonos entre nosotros, en nuestras respectivas obras, estando atentos, comunicando y compartiendo, es que vamos a poder ir creciendo poco a poco y no esperando un salto de un día para el otro, porque nadie nos va a venir a tocar la puerta. Lo siguiente sería tener el presupuesto. Los que tenemos a Rosa o a Pepe en producción, cada uno nos estarán enseñando y tenemos la suerte de que nos estén explicando claramente cómo expresarlo en cada una de las partidas, y esto es clave. Hay algunos proyectos que necesitamos el presupuesto, hay otros que no, pero sí es muy importante para nuestro espectáculo empezar a tener una idea material concreta de qué es lo que necesitamos.
en nuestro sueño y en lo que podemos bajar a la realidad también, ¿no? Como hacer un poco ese doble trabajo. Bien, vamos a empezar con las ayudas del INAEM. En las ayudas del INAEM vamos a encontrar distintos tipos de ayudas que van a ser distintas según un poco la naturaleza que tengamos nosotros. Entonces, por un lado tenemos las giras teatrales de territorio nacional y extranjero, las giras de coproducción interautonómicas y las producciones en el extranjero. Todas estas ayudas son para se acogen a modalidad de empresa privada que lleven a cabo actividades y proyectos de carácter teatral y circense directamente relacionados con todas estas áreas. Y una de las cosas que dicen es que si es para la producción en el exterior, sí es importante que haya algo de la difusión de lo que sería el teatro español hacia el exterior, como esa es una de las condiciones. Pero me parece interesante que esta ayuda no requiere, o sea, así como dice empresas privadas, no requiere que tengamos una antigüedad. Ya otro momento podremos entrar en las dificultades de consolidarnos tal vez como empresa o como autónomos en esta situación precaria, pero creo que es importante que empecemos a vislumbrar qué proyección queremos tener, con quiénes por ahí podemos asociarnos para empezar a lanzar nuestros proyectos de manera más concreta. ¿Y por qué digo esto? Porque lo siguiente que hay, que son las concertaciones bienales, estamos hablando ya nuevamente las empresas privadas que acrediten un mínimo de 7 años en funcionamiento y hayan efectuado al menos 5 producciones propias. Entonces, no vamos a poder probablemente aplicar a una concertación bienal en el inmediato, corto plazo, pero sí pensar un poco tal vez de qué forma más sostenible y más en el tiempo queremos y proyectamos desarrollarnos como artistas. Asimismo, otra de las ayudas que hay es la ayuda a las federaciones, confederaciones y asociaciones profesionales de artes escénicas, que me parece interesante referirla, sobre todo por aquellos que tengan un interés más por ahí social o de divulgación o de docencia. Creo que hay espacio para esos proyectos también, que muchas veces los desestimamos, y me parece interesante pensar que generar teatro es también desde ese lado. Bien, vamos entonces a la Comunidad de Madrid. En Comunidad de Madrid hay algunas ayudas que, por ejemplo, dice última convocatoria, octubre de 2021, junio de 2020. El año pasado no se hicieron, pero sí, está bueno tener en mente y entrar a la página. Después este PowerPoint tiene los links de donde yo también obtuve y donde obtuvimos toda esta información, para que se metan y puedan investigar con más profundidad. La producción de una obra teatral coreográfica, incluyendo su estreno, y también incluimos lo de realizar proyectos musicales, porque se incluye ahí la ópera, la zarzuela y el teatro musical, y me parece importante. La condición para ello, para todos estos, es ser una microempresa o pequeña empresa, que hay que estar aquí en la Comunidad de Madrid, y una antigüedad de 2 años de actividad profesional, así que ya estamos más cerca. Ya no son 7, son 2. Sí, ya 5 minutos, perfecto. Rapidísimo. Y bueno, esto es importante, ¿no? Como para tener en mente con lo que decía anteriormente. Por otro lado, tenemos las ayudas a la creación de personas físicas. Las refiero porque son ayudas que son las más accesibles, con la sola presentación del proyecto bien argumentado, tenemos la posibilidad de acceder a ellas, y por ahí es un recurso que puede servir de impulso para que esto se desarrolle. El año pasado no se convocaron, pero creemos que pueden volver. Y asimismo están las ayudas bienales para estructuras empresariales de teatro, que es muy similar a la que refería antes del INAEM. Así como está esto en Comunidad de Madrid, es importante saber que todas las comunidades tienen ayudas muy similares. Entonces,
siempre van a depender del domicilio fiscal donde se radique esa empresa, salvo algunas excepciones que por ahí piden que no es necesario que residas ahí, pero sí que devuelvas de alguna manera a dicha comunidad, lo cual, bueno, también lo hace interesante. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos las subvenciones a compañías de artes escénicas, que sí, esto es un poco más asequible, y bueno, también sí son nuevamente empresas, así que vemos cómo todo es para una sociedad, digamos, y las entidades solicitantes deben estar dedicadas a la creación de producciones escénicas y la sede tiene que estar en la ciudad de Madrid y por lo menos tienen que poder acreditar en los últimos 4 años la presentación de como mínimo una producción escénica y al menos 15 actuaciones, lo cual lo hace bastante cercano. Las ayudas a la creación contemporánea no se han dado en el último tiempo, pero aparentemente, según la información, puede que vuelvan. Entonces es importante entrar periódicamente, más o menos en las fechas que también ponemos acá en el enlace, ver qué convocatorias hay, como para estar al margen, o sea, estar atento y bien preparado. Bueno, lo siguiente que voy a referir es Iberescena. Iberescena es un programa rapidísimo que lo que intenta es unir a distintos países de habla hispana y tiene 2 modalidades que son la creación en residencia y las ayudas a coproducción de espectáculos de artes escénicas. Lo que más se solicita es que en general haya una coparticipación con otros países en la producción. Entonces, yo de repente soy argentina también, entonces ya somos 2 países y eso suma un punto para Iberescena. Entonces es importante como esta idea de, bueno, de ver cómo se amplía, qué posibilidades hay, pero sobre todo muy interesante los proyectos de creación en residencia. Y si ahora entramos a la página de Iberescena van a ver que hay una convocatoria de uno de los espacios, también hay para espacios, para que los espacios alojen. Hay una convocatoria en Galicia para, sobre todo, movimiento y danza, para hacer una residencia allí. Como antes mencionaban los chicos, referido a la ley de mecenazgo, o brevemente estaba, si bien no hay una ley concreta que apoye a los proyectos culturales, sí se puede hacer algo cuando es una asociación de utilidad pública. Entonces, si de repente tuviéramos una asociación con nuestros compañeros y logramos que nos declaren como utilidad pública, podríamos aplicar a la ley de mecenazgo y, muy concretamente, ir a empresas a solicitar que nos puedan dar dinero y ellos se reduzcan de impuestos. Finalmente, con respecto a Europa, con el tema pandemia las cosas están un poco complicadas. Está el iPortunis Movilidad, que es un programa sobre todo para fomentar la movilidad de las compañías y apoyaban y daban hasta 3.000 euros. Y por otro lado, el programa Perform Europe, que es una idea de 7 años que empezó el año pasado, en 2021, y la idea también es mejorar la forma en la que se distribuyen los espectáculos de las compañías alrededor de Europa. Está en desarrollo y están todavía como analizando datos acerca de cómo viene siendo la movilidad en Europa, pero es importante también estar ahí atentos. Y dejo esos dos links que son de convocatorias y estrategias de fundraising que desde Europa Creativa también brindan para saber si hay convocatorias que se ajusten a lo que nosotros queremos o si hay alguna estrategia que nos puede servir. Finalmente, residencias, las más conocidas, el Centro de Residencias Artísticas del Matadero, Español y Naves del Español, que generalmente tienen residencias más orientadas a lo formativo, pero aparentemente también se está abriendo espacio a otras cuestiones. Y por último, Conde Duque. Y eso es todo, muchas gracias y suerte. Bueno, pues ya digo que ha sido todo un poco a matacaballo, pero os dejaremos toda la documentación y bueno,
mucho ánimo en vuestros proyectos y para adelante, que se puede conseguir. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias.